Bendiciones, bendiciones a todos. Aquí seguimos dándole gracias a Dios, al Todopoderoso. Él sigue siendo bueno con nosotros. La misericordia de Él se sigue manifestando sobre nuestra vida, sobre nuestras familias. Le doy gracias a Dios por su vida, porque usted sigue aquí viendo estos mensajes, escuchándolos. Yo sé que el Señor siempre algo nos habla a través de lo que es la palabra de Dios. Y yo sé que en este día también Él nos va a seguir hablando a través de la palabra bendita de Él. Estamos agradecidos con el Señor porque un día más nos permite estar aquí atentos a escuchar lo que Él nos quiere hablar hoy. Y el tema de hoy es cómo empezó la traición. Sabemos que en la Biblia tenemos muchos hombres que fueron traicionados y en estos tiempos también se ve eso de la traición. Pero vamos a estar hablando sobre unos cuantos personajes de la Biblia y tenemos un personaje en especial que cada uno de nosotros conoce. Es Jesús, que fue traicionado por uno de sus discípulos. Jesús tenía 12 discípulos que Dios le había puesto a su alrededor y 2 de ellos le fallaron, pero uno de ellos lo vendió, el otro lo negó, aunque el otro que lo negó se arrepintió. Y nos dice la Biblia que lloró amargamente por lo que él había hecho, haber negado a Jesús cuando le preguntaron que si conocía a Jesús, y él dijo: yo no conozco a ese hombre. Y estando a su alrededor él, y así lo negó. Miren qué tremendo. Hay personas así en estos tiempos. ¿Será que usted conoce personas así? Yo conozco personas así, pero que hacían eso, pero en el pasado. Ya en estos tiempos no sé, no conozco a nadie. Pero sí sé, en mi vida anterior pude conocer personas así. Antes que yo no conocía de Dios, vivía alrededor de personas que traicionaban mucho a otros. Y gracias a Dios, pues que en estos momentos yo no me he encontrado con nadie así. Y espero no encontrarme con nadie así que traicione a otra persona por causa de dinero. Mire, lo que le sucedió acá a Jesús es tan tremendo que la Biblia nos dice a nosotros que Él fue traicionado, y quienes lo traicionaron fueron personas que conocían supuestamente la palabra de Dios, la ley de Dios. Y vamos a estar leyendo acá unos 2 versos, 2 o 3 versos donde nos va a hablar sobre la traición de Judas, que traicionó a Jesús. Pero en la Biblia también tenemos, ¿verdad?, a Dalila. Dalila fue una de las mujeres que traicionó a Sansón. Y Sansón había sido escogido por Dios porque el padre quería hacer algo en especial con Sansón. Y Sansón se enamoró de Dalila. Se enamoró. Sus padres le dijeron de que no se enamorara de ninguna mujer que no fuera de la que ellos le decían, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos los padres le decían a sus hijos con quién se iba a casar y todo eso. Y en esta ocasión, pues Sansón no obedeció y se enamoró de alguien que no tenía que haberse enamorado. Vino esta mujer, Dalila, y también traicionó a Sansón, y lo hizo por dinero. Mire por cuánto dinero ella lo vendió. Lo vendió por 1,100 siclos de plata. En aquellos tiempos se hablaba mucho de plata, porque también a Jesús fue vendido por plata, y ustedes saben, por 30 monedas. Miren qué cantidad por la que fue vendido Jesús, por 30 monedas de plata. Sansón fue vendido por 1,100 siclos de plata. Usted vea la diferencia
qué diferencia hay entre los dos personajes acá. Pero vemos aquí en la Biblia de que tenemos también de otras personas que traicionaron, y no fue por dinero. Unos querían el gobierno, querían gobernar, querían quitarle el gobierno. Tenemos el caso de Absalón y David. David era el padre de Absalón, pero miren lo que le ocurrió. Absalón le permitió al enemigo que le pusiera pensamientos dentro y empezó a actuar de una forma muy, muy mala, hasta llegar al punto de querer derrocar o quitarle el gobierno de David, su padre. Pero, ¿qué le ocurrió a Absalón? Absalón tuvo una muerte muy trágica, muy fea. Muy fea. ¿Por qué? Porque vemos que Absalón hizo algo que Dios, al verlo, lo que él hizo no fue de agrado, porque se estaba metiendo con su propio papá, David, uno de los siervos de Dios, uno de los escogidos de Dios. Y la muerte de este joven fue muy trágica. Si usted no la ha visto, no la ha escuchado, hoy podemos ver que hasta películas hacen de la vida de los grandes hombres de Dios. Y usted puede chequear en la palabra de Dios la vida de este joven Absalón, cómo él fue en esos tiempos, cómo él vivió, todo lo que los tiempos que él estuvo ahí junto con su papá. Y tenemos también en la Biblia acá un verso que vamos a leer en Salmo. Miren lo que nos dice en Salmos 41:9. Dice acá: hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Se ha puesto en mi contra aquella persona, oiga, que compartía, dice, la comida, se puso en contra. ¿Cuántas personas se habrán puesto en contra de usted porque usted está haciendo lo que Dios le agrada? ¿Cuántas? Yo sé que hay personas que se han puesto en contra de usted o en contra de mí porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. No la hacemos el 100% como Dios quiere, pero estamos luchando por poder agradar a nuestro Padre Celestial. Y muchos de aquellos que decían ser nuestros amigos, nuestra familia, se vuelven en contra de nosotros, como se volvieron en contra en este salmo nos está diciendo algo que nosotros lo hemos visto. Muchos nos han traicionado, muchos que nosotros pensábamos que no nos iban a traicionar, como le pasó a Jesús. Sabemos que en la Biblia pues tenía que suceder eso, pero yo al ver la escritura, al estarla leyendo por parte de quienes fue todo esto, fueron de personas que conocían la palabra de Dios. Es tremendo ver personas que supuestamente conocen la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y esas personas son a veces las que traicionan a aquellos que tienen un gran conocimiento. Qué tremendo ver personas así. Pidámosle a Dios que nos libre a nosotros de que nosotros no caigamos en eso. Pero mire, ¿quién es el que provoca todo esto? Mire, lo vamos a leer en Lucas 22 del 3 al 6 y nos dice esta versión. Entonces, mire bien, escuche lo que dice. Entonces Satanás entró en Judas, uno de los 12 discípulos, al que llamaban Iscariote. Este fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Mire quiénes fueron los que le pagaron a Judas por Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús andaba hablando la verdad. Jesús andaba haciendo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Y los jefes de los sacerdotes no les agradaba,
cómo Jesús andaba hablando, cómo Dios lo usaba en milagros y en tantas cosas que Dios hizo cuando Jesús estuvo acá. Y los jefes, miren, los jefes de los sacerdotes fueron los que querían deshacerse a como fuera. También en este momento me estoy acordando de José. José también fue vendido por dinero, sabemos. Pero mírenlo, el fin que tuvo José fue un final muy, muy bendecido para toda la familia. Así también podemos ver que lo que Jesús hizo, sabemos que fue vendido. Pero miren, el final que se pudo ver de todo lo que Jesús hizo, podemos nosotros hoy ver esa salvación por lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Y acá después nos dice, miren, de los sacerdotes y a los oficiales, dice, del templo. Y habló con ellos sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron, mire cómo nos dice aquí esta versión. Ellos se alegraron y prometieron darle dinero a Judas. Y él aceptó y comenzó a buscar un momento oportuno en que no hubiera gente para entregarle a Jesús. Él andaba buscando un momento específico para entregar a Jesús, que no hubiera nadie, que nadie lo viera a él. Pero ya Jesús sabía que eso iba a ocurrir. Lamentablemente podemos ver de que este hombre, Judas, no se arrepintió. Al no arrepentirse, ¿qué es lo que ocurrió? Él dice que se quitó la vida. Y tenemos ahí, ¿verdad? Lo que él hizo en la Biblia es tremendo. ¿Por qué? Porque el enemigo entró en él. Aquí dice que ¿quién fue el que provocó eso? El enemigo. Cuando usted vea que alguien está traicionando a otra persona, sépalo bien, que quien está en esa persona es el enemigo que lo está usando. Así como a Judas que lo usó. Así también, cuando ocurra eso, cuando usted vea una persona que nunca pensó usted de que le iba a usted hacer algo, la iba a traicionar, usted sabe, ya tiene que saber muy bien que es el enemigo que ha entrado en esa persona para hacer lo que está haciendo esa persona. Y como muchas personas están muy débiles espiritualmente, rápido, esa puerta está abierta y el enemigo entra. ¿Para qué? Para venir a estorbar a esa persona y esa persona empieza a hacer cosas que no son gratas al Señor. Como podemos ver aquí estos casos, tenemos casos de personas que vendieron a una persona por dinero. Y eso que no hemos sacado tanto, que fueron ahí traicionados, porque son muchos. En Jeremías también tenemos ahí muchos casos de hombres que fueron traicionados. Pero el Señor nos dice a través de su palabra que estemos alerta cuando algo quiere llegar a nosotros a estorbarnos, a nuestro ser. Nosotros tenemos que estar bien alerta y sabe cuál es la forma de que nosotros vamos a estar bien alerta. Es cuando nosotros tenemos una relación con Dios bien cercana. El Señor nos va a estar alertando cuando llegue algo a nuestra vida o cuando alguien se quiere levantar en contra de nosotros porque nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Vimos aquí el caso de Absalón en contra de su propio padre, David. Si esto sucedió en la Biblia, en estos tiempos también están ocurriendo. Se puede ver casos así, que los hijos se están levantando en contra de sus padres. ¿Por qué? Porque los padres los están corrigiendo y a los hijos no les agrada lo que los padres le están diciendo. Y los padres lo hacen todo por el bien de ellos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero muchas veces
hay hijos que se rebelan, se le ponen en contra a sus padres. El Señor nos está enseñando aquí a través de la palabra que sigamos cada día alerta y que no permitamos que el enemigo ponga esa semilla de traición dentro de nosotros, que no nos ocurra lo mismo que ocurrió en la vida de estos hombres. ¿Por qué? Porque cuando hay una traición y la persona no se arrepiente, tendrá un fin muy feo, muy horrible, podemos decirlo. Pero acá tuvimos el caso de una persona que se arrepintió. Es Pedro. Pedro se arrepintió por haber negado a Jesús. Y Pedro era uno de los que andaba bien cerquita con Jesús. Ellos comían juntos, comían en la misma mesa. Ellos estaban bien cerca, bien cerca. Y al haberlo negado, él sintió porque ya Jesús se lo había dicho, 3 veces me vas a negar. Pero Pedro pensó que las palabras que Jesús le estaba diciendo eran solo palabras. Pero Jesús conocía lo que ya había de ocurrir. Y por eso es que Dios a nosotros siempre nos alerta de algo, para que nosotros tengamos ese cuidado de no permitir que esa semillita que el enemigo lleva dentro de los corazones de aquellas personas que le abren la puerta para que esa semilla se siembre, esa semilla mala, porque es una semilla que trae malos frutos y esos frutos no son agradables. ¿Por qué? Porque la traición no es agradable para los ojos de Dios. Es lamentable ver personas que conociendo de la palabra de Dios se prestan a eso, de venir y traicionar a otra persona. Oremos cada vez que sea necesario. Sabe que yo estaba leyendo allí algo sobre un grupo de personas del oriente. Ellos dicen que oran. Oiga, ¿cuántas veces ellos oran? ¿Sabe cuántas veces ellos oran? Ellos oran, dice que oran cada 5 veces. Cada 5 veces en el día. Ellos oran. Miren, son personas que están allí atentos a estar pendientes de la oración. Y a ellos se les avisa cada vez que ellos escuchan un sonido, ellos tienen que orar 5 veces al día. Ellos oran. Y hoy los cristianos muchas veces, ¿cuántas veces? Nos cuesta a veces venir y hablar con el Señor. Y esas personas lo hacen como algo que se les ha enseñado, pero eso solo lo hacen aquellas personas que están bien entregadas. No, a los que no están bien entregados no lo hacen. De tener que hacerlo 5 veces al día, de estar orando. No sé cuánto tiempo oran en el tiempo que se reúnen, pero tienen que ser 5 veces en el día. Mire qué ejemplo para nosotros, que nosotros también tenemos que tener tiempo. Y ellos, ¿sabe qué? Lo impactante de ellos, que ellos, no importa en el lugar que estén, ellos pueden estar en un hospital, ellos pueden estar en el trabajo, ellos lo tienen que hacer porque se les ha enseñado. Y ellos buscan un lugar específico para ir y orar. Qué ejemplo para nosotros, que así como ellos, nosotros también tuviéramos ese momento, que no importa el lugar donde estamos, allí nosotros también. Pero muchas ocasiones la oración es la que se deja ya de último. Ya cuando el cuerpo está cansado, allí ya la persona, a mí me ha ocurrido, ya cuando uno está cansado, uno solo le dice a veces al Señor, Señor, gracias por este día, y se acuesta a dormir. No tiene un momento de intimidad como la que Dios quiere que tengamos. Así es que vamos a dejarlo hasta acá para que usted pueda seguir haciendo lo que tiene que hacer. Que Dios me lo bendiga y estemos atentos, hermanos y hermanas, a poder
Nosotros estar ahí siempre, siempre alerta a lo que puede llegar a nuestras vidas, a cuidar nuestra vida espiritual. Cada día tenemos que cuidarla, porque es bien importante. Que Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia de una forma sobrenatural. Bendiciones a todos.